Voy a pedirles que inclinen su rostro y cerremos nuestros ojos. Vamos a rogar que sea la dirección de Dios la que en esta mañana nos lleve a internarnos en esta nueva sección de estudios bíblicos. Señor, gracias, porque nos has permitido el privilegio de honrarte, de adorarte, de exaltarte. Nos has permitido, Señor, gozar de la comunión contigo. Y porque aún siendo en la calidad que somos, oh Padre, que polvo somos y merecedores de tu ira, Señor, tuviste un amor tan grande, tan inexplicable tantas veces, Señor, que nos haces dignos y justos delante de ti. Gracias por eso, Señor. Y en esta mañana te quiero pedir particularmente que me des la oportunidad de transmitir la verdad de tu evangelio y tu palabra, que no se involucre ningún pensamiento ni ninguna ideología que pueda existir en mi persona, Señor, sino que sea el puro evangelio nacido de tu palabra el que sencillamente pueda ser explicado en esta mañana. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras Biblias en alto y vamos a repetir juntos la cuenta de 3, 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Iniciamos esta mañana una hermosa serie de predicaciones que en algunas ocasiones van a estar rayando un poco en el estilo del estudio bíblico, y particularmente la de hoy, que nos va a llevar a estudiar el libro de Romanos. El libro de Romanos es una carta que ha tenido mucha incidencia directa en diferentes épocas de la historia de la iglesia, donde ha surgido una necesidad por conocer lo que verdaderamente es el evangelio. Y a partir de un estudio profundo con dirección del Espíritu Santo, claramente, de la palabra de Dios, es que podemos contar hoy con tiempos como la Reforma, que podemos contar con tiempos en donde la iglesia ha vivido verdadero avivamiento, porque vamos a cimentar algo. El avivamiento siempre es el resultado de una búsqueda incesante, de una profundización en lo que es la palabra de Dios. No existe un avivamiento divorciado o no causado por un estudio profundo de la palabra de Dios. Y es tan impactante cuando comenzamos a estudiarlo que realmente le invito a que se mantenga a la expectativa de aprender cosas mejores cada día de parte de Dios para su vida, como ya de hecho lo está haciendo con mi persona, con Daniel, que hemos estado ya juntos profundizando un poco en esto. Y quiero llevarle entonces a la carta escrita por Pablo a Romanos, y vamos a leer los versos del 1 al 7. Es claro que por la división que vamos a hacer del estudio, hoy solamente vamos a hacer una pequeña lectura para de ahí empezar con una introducción de esta mañana. Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una forma de saludo que utiliza Pablo muy característico en él. Tradicionalmente Pablo en sus cartas se describe, se presenta, dice quién es, y hace una referencia
para que entendamos por algunas características a quién va dirigida esa carta. Cuando son cartas pastorales, cuando son cartas personales y cuando son las cartas denominadas cartas generales. Siempre llevan una dirección, siempre llevan un grupo hacia el cual va dirigida la carta. Pero hoy vamos únicamente a ver algunos breves datos, algunas breves estadísticas y aspectos culturales para que entendamos a quién va dirigida, qué se estaba viviendo y por supuesto qué es lo que podemos entender del escritor. Primero que nada, en esta introducción vamos a hablar un poco acerca de la carta a los romanos. Tradicionalmente las cartas que se escriben van con un saludo, van con una exposición, una breve introducción del tema y después un desglose de todo el tema y finalizamos con una conclusión. Casi siempre hasta una postdata incluye Pablo al final ahí un adicional que no deja de ser importante porque tradicionalmente, insisto, Pablo escribe una doxología, una alabanza a Dios para finalizar cada una de sus cartas. Pero esta carta es diferente a otras cartas de Pablo en el sentido de que esta carta tiene un tratamiento netamente doctrinal, teológico. Vamos a ver. Cuando Pablo escribe la mayoría de sus cartas, él sabe que existe una comunidad que está viviendo una situación especial a la cual él le dirige la carta para que solventen, resuelvan esa situación que están viviendo. Lo que no sucede con la carta de Romanos. La carta de Romanos trata una serie de temas a nivel teológico, doctrinal, que Pablo necesita dejar en claro. No por un problema que estén surgiendo allá en la otra iglesia, sino porque él considera que es importante que estos conceptos que está escribiendo sean claros en la mente de los hermanos que están en Roma. Esta carta, lo primero que podemos entender es que fue escrita por Pablo. Y hoy nosotros pudiéramos decir que eso tal vez es redundante. Todos sabemos que fue escrita por Pablo. Pero es necesario asumirlo porque nos vamos a encontrar que muchos escritores han querido de pronto cuestionar si Pablo escribió no necesariamente toda la carta, sino por lo menos si escribió el último de los capítulos, el capítulo 16. Se ha cuestionado si el capítulo 16 de la carta de Romanos verdaderamente pertenece al cuerpo principal de la carta de Romanos o fue añadida posteriormente. Ahora, solo se los adelanto, ¿por qué? Porque cuando lleguemos al capítulo 16 vamos a ver que esa oposición no tiene fundamento. La carta fue escrita completa por Pablo. ¿Y cómo sabemos que la escribió Pablo? Bueno, lo sabemos primero por una evidencia interna que hay en la carta. Vean lo que dice Pablo, el verso primero. Dice Pablo, ¿verdad? Está fácil. Sencillo, no hay mayor discusión. La carta comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, a ustedes que están en Roma. Entonces él está diciendo: yo soy Pablo, el que estoy escribiendo la carta. Muy bien. Hay otra evidencia en el verso 13, lo podemos ver. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Y veamos su gran preocupación aquí por los gentiles. Aunque claro está, Pablo no deja de tener su preocupación también por los judíos. Pero su mayor énfasis está en dirigirse a aquellos que no son judíos. Característica únicamente entre todos los apóstoles, característica exclusiva del hermano Pablo. Ve cómo encontramos evidencias internas de que es Pablo el que está escribiendo. Después, en las salutaciones finales también encontramos que Pablo vuelve a referirse a sí mismo. Entonces tenemos evidencias internas de que la carta por sí misma reconoce que el escritor es Pablo.
Ahora quiero aclarar un punto. Cuando decimos que es el escritor, literalmente no se aplica. No es cierto literalmente. Pablo no agarró su propia pluma, ¿verdad? Y él mismo escribió, no lo hizo. Él dictó la carta y la escribió a un hermano de él un hermano en la fe que se llamaba Tercio. Tercio fue el que con su letra y con sus manos y con su propia pluma escribió todo lo que Pablo iba diciendo. Pero la paternidad de la carta sigue estando situada en Pablo. Ahora, existen otras evidencias fuera de la carta que también nos dice Pablo fue el que escribió esa carta. Escritores de la época de los padres de la iglesia, como Clemente de Roma, Ignacio, Justino Mártir, Agustín, famoso Agustín de Hipona, o Policarpo, que era uno de los discípulos de Juan, todos ellos en sus escritos mencionan a Pablo como el escritor de la carta a Romanos. De tal manera que ya sabemos algo de la carta de Romanos, ¿verdad? Ya podemos justificarle a cualquiera que nos venga a decir, ¿cómo sabe usted que Pablo escribió la carta? Muy fácil. Pablo lo dice dentro de la carta, muchos otros lo dicen exteriormente, y la evidencia además de todo lo que se vierte dentro de la carta solamente se le puede atribuir al hermano Pablo. En el capítulo 16, al cual quiero que vayamos un momento, y el verso primero nos dice que sucedió un fenómeno con esta carta muy interesante. Pablo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta carta fue escrita, como vamos a ver en unos momentos, por Pablo en una ciudad que se llamaba Corinto. Corinto es un puerto ubicado en Grecia, en la antigua Grecia, que es la hoy Grecia, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Y esta carta está dirigida para los hermanos que se encuentran en Roma. Yo no sé si podemos contemplar un poco ahí el mapa de Europa, un poquito por ahí, y nos damos cuenta que entre Grecia y Roma hay una distancia considerable. Entonces esta hermana Febe, que era una diaconisa de una iglesia, de la iglesia en Cencrea, ella es la que va a tomar el escrito de la carta de Pablo y la va a llevar hasta la iglesia que se encuentra, las iglesias que se encuentran en Roma. Esta hermanita Febe, reitero, esta hermanita Febe es la que transporta esta carta que el hermano escribe para llevarle a los hermanos allá en Roma. ¿Ve? Está muy fácil hasta acá. Muy bien. ¿Cómo hizo Pablo llevar la carta hasta Roma? Pues por la hermanita Febe. Muy bien. Esta carta fue escrita para aquello de lo que queremos ubicar un poco en una época histórica. Fue escrita alrededor de entre el año 55 y algunos lo extienden hasta el año 58 de nuestra era. Y digo esto ¿por qué? Porque algunos escritores, algunos teólogos muy connotados y que han escrito sobre esta carta, por ejemplo, podemos mencionar a dos autores preferidos de Daniel, ¿verdad? A MacArthur y a don Evis Carballosa, quienes también yo particularmente considero personas que son usadas por Dios para escribir. Ellos ubican la época entre el año 57 y 58, entre el invierno del 57 y verano del 58. Otros un poco más atrás, como Calvino, lo ubican entre el 55, 56 y hasta el 56 y 57. Hay un poco de discusión por ahí, pero más o menos en esos años se escribió esta carta. ¿Dónde se escribió? Bueno, ya dijimos que según el libro de Hechos, capítulo 20, versos de 2 y 3, esta carta la escribió Pablo cuando estaba en Corinto. Él estuvo 3 meses en Corinto.
y vamos a entender algunas cosas importantes. Pablo había ido a predicar a toda esa zona de Grecia, porque Pablo tenía la comisión de parte de Jesús, una comisión muy especial que Jesús le había dado. Y Jesús le había dicho a Pablo que fuera a todo el mundo, que predicara el Evangelio, que enseñara las cosas que él mismo Jesús había enseñado, haciendo discípulos en esas naciones. Entonces Pablo, como obediente que era a las palabras de Jesús, había ido por todas las naciones, había predicado, y aquellos que se convertían, Pablo se quedaba enseñándoles las cosas que Jesús les había enseñado y haciendo los discípulos de Jesús. Cuando ya estos hermanitos tenían cierto fundamento en ellos, entonces Pablo se encargaba de dejarlos constituidos como iglesia y él seguía a la próxima comunidad. Era un misionero que plantaba iglesias, no solo un evangelista, aunque hacía las tres funciones sin ningún problema. Era pastor de la iglesia mientras la iglesia se podía mantener sólida. Bueno, Pablo fue a predicar por todas las iglesias de Macedonia y Acaya, pero resulta que en esa época en Jerusalén se estaba pasando una situación de hambruna, de necesidad. Entonces las iglesias hermanas de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, sacar de sus ofrendas y decirle: Pablo, por favor, llévele esto a los hermanos que están en Jerusalén. Ellos tienen gran necesidad. Ellos nos enviaron a Pablo para que nos predicara. Nosotros conocimos el Evangelio, somos deudores a ellos, entonces ahora vamos a retribuirle materialmente. Entonces Pablo estaba recogiendo dinero de las iglesias y por eso se tuvo que detener en Corinto durante un lapso aproximado de 3 meses, mientras recorría las iglesias recogiendo esas ofrendas para llevarlas hasta Jerusalén. ¿Vemos? Pablo no perdía el tiempo. Mientras estaba recogiendo ofrendas y siendo de puente, de enlace, ¿qué le podemos decir? De transportador de esas ofrendas, dijo: voy a ocupar mi tiempo en algo productivo, y se puso a escribir la primera carta de Corintios, la segunda carta de Corintios, y escribió Romanos en 3 meses. Ese era Pablo. Muy bien. Mientras Pablo estaba haciendo esto, estaba hospedado en una casa de un joven que se llamaba Gayo, y vamos a mantenerlo porque en algunos tiempos adelante vamos a estar estudiando acerca de este hermanito Gayo. Este hermanito Gayo fue uno que, ¿saben qué pasó? Cuando Pablo fue a predicar a Corinto, Gayo escuchó, se convirtió y de inmediato puso a disposición de Pablo su casa. Y le dijo: Pablo, cuanto tiempo quieras quedarte en mi casa, allí estás. Y entonces Pablo de pronto dijo: sí, pero lo que pasa es que a veces vienen hermanos, y a veces yo envío hermanos con cartas. Entonces Gayo dijo: no se preocupe, todo el que sea de la fe de Jesús, que quiera venir a hospedarse en mi casa, están abiertas mis puertas. Y por eso la tercera carta de Juan, cuando vayan a leer el libro de Juan, ven que está dirigida a Gayo, el hospedador de los hermanos de la iglesia. Estamos hablando de la misma persona. Muy bien. ¿Qué motiva a Pablo a escribir la carta a los hermanos en Roma? A Pablo lo motiva, primero que nada, un deseo que él tiene profundo de ir a predicar el Evangelio en Roma. Reitero, Pablo era una persona que, si algo le interesaba, era predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, fundar el Evangelio, que todos conocieran el Evangelio. Entonces Pablo quería ir a Roma, ¿saben a qué? A predicar el Evangelio. No iba a ir a pasear a Roma, porque Pablo ya había recorrido toda esa zona, plantando iglesias y difundiendo su evangelio. Había ido por todo Grecia, había estado en Sicilia, había estado en Siria, todo eso estaba lleno de la predicación de Pablo. En algunos lugares lo echaron. Vea lo que pasó en Éfeso, Tesalónica.
Pablo lo echaron, entonces ya no tenía lugar donde ir a predicar. Dijo, pues voy a poner mi vista hacia el otro lado y voy a irme a Roma. Entonces Pablo escribe esta carta anticipando su viaje a Roma. Veamos el verso 15 del capítulo 1, solo un pequeño vistazo nada más. Así que en cuanto a mí, Pablo está hablando, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está escribiéndole a los que ya saben del evangelio. Entonces Pablo dice, a mí me interesa que ustedes sepan que yo quiero también ir a anunciar el evangelio allá en Roma. Y después más adelante les da instrucciones para que oren por él, para que recojan dinero, para que cuando él vaya, dice, yo quiero ser encaminado entre ustedes. Pablo le gusta trabajar en equipo, Pablo no le gusta trabajar solo. Dice, yo quiero que ustedes se alisten en un grupo de hermanos, una cantidad de recursos necesaria y que estén orando para que cuando yo llegue, esos hermanos y esos recursos se usen en extender el evangelio. Eso motivaba a Pablo. Y por supuesto, por ahí podemos poner un tercer tema que Pablo le interesaba al escribir la carta, y era tratar una discusión que tenían ahí, no pequeña, entre judíos y gentiles. Unos se creían superiores a otros, y el problema es que los otros también se creían los superiores a los primeros. Muy bien. ¿Cuál es el tema? Y aquí va la primera tarea. ¿Cuál es el tema de la carta a los romanos? Versos 16 y 17. Y hoy voy a dejarle la primera tarea. Usted se va a aprender de memoria lo que dice Romanos 1:16 y Romanos 1:17. En cada uno de los capítulos hay un verso central, pero también hay un verso central, un verso clave en toda la carta. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el pasaje central que nosotros vamos a aprendernos de memoria. Y vamos a ver, cuando corresponda llegar ahí, que a partir de esa declaración de Pablo se amplía todo lo que es la carta a Romanos. Alcanza la carta a Corintios, alcanza Gálatas, alcanza todas ellas, porque Pablo sigue insistiendo en la misma temática. Muy bien. Hasta aquí un entendimiento claro de cuál es el versículo clave, de cómo está la situación de los hermanos en Roma, de a quién les está escribiendo y cuál es el pasaje central. El pasaje central encierra una palabra que es el lema de este libro, y es la palabra justicia. Así que si usted tiene su Biblia y la costumbre de subrayar, yo le invito a que vaya ahí a donde dice en el capítulo 17 la palabra justicia, en el verso 17 del capítulo 1, la palabra justicia. Porque en el evangelio, y subraya ahí, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Un dato interesante para que veamos a ver si es cierto que esa es la palabra clave de todo el libro. 61 veces en toda la escritura Pablo se refiere a la justicia. Utilizando la palabra justicia, utilizando la palabra justo, justificado, utilizando todas esas palabras, Pablo se sigue refiriendo a justicia. 61 veces lo menciona en todo el texto. Muy bien. Ya hablamos un poco de Pablo, ¿verdad que sí? ¿Qué sabemos de Pablo? Que fue un gran predicador, eso lo sabemos, sí. Vamos a hablar un poquito de Pablo, porque ustedes ven cómo comienza Romanos.
Romanos no comienza con Jesús, comienza con Pablo. Ya el hermano Daniel nos adelantó un poco la semana anterior. Cuando lleguemos ahí, ya como lo conocemos, vamos a pasar un poco por alto. Pablo nació en un lugar que se llamaba Tarso. Pablo nació en Tarso. Tarso está ubicado en un lugar que hoy nosotros conocemos como Turquía, una ciudad que se ubica hoy allá en Turquía. Pablo era judío. Pablo era de ascendencia judía. Muy bien, ¿dónde sabemos eso? Hechos 16:37, Hechos 21:39, Hechos 22:25. Nos damos cuenta que Pablo era judío. Y en el capítulo 11 de Romanos y verso 14 nos dice él que él mismo era fariseo. Para llegar a obtener el título de fariseo, el fariseo era un título que obtenían las personas que se habían dedicado a estudiar la ley de Moisés, a tal grado de que no solamente sabían un poco, sino que sabían muchísimo de la ley de Moisés, conocedores de la ley de Moisés. Y estos fariseos juntos formaban un grupo que se llamaba el Sanedrín. ¿Recuerdan el Sanedrín? Se encargaban de juzgar con las leyes de Moisés las acciones del pueblo judío de acuerdo a la ley de Moisés. Pero además de esto, estos fariseos tenían la costumbre de tener discípulos, personas a quienes enseñarles lo que ellos sabían. Entre todos estos fariseos había uno muy destacado. Era, como decir, el que más honor y autoridad tenía entre los que más sabían. Ese señor se llamaba Gamaliel. Se dice que Gamaliel era nieto de otro fariseo que se llamó Gilel. Y Gilel se le reconoce entre el pueblo judío como el más sabio de todos los fariseos hasta el día de hoy. Y resulta que Pablo nace en Tarso. Por lo que dice la tradición, Pablo nace en Tarso, dura más o menos 12, 13 años en Tarso. Cuando ya adquiere su mayoría de edad, a los 12, se traslada hasta la ciudad de Jerusalén y aprende a los pies de este gran maestro que se llamaba Gamaliel. Pablo era una persona de mucha educación, mucho estudio, pero por haber nacido en Tarso tenía una nacionalidad adicional. No solo era judío, sino que era romano. A los nacidos en Tarso se les daba la nacionalidad romana. Y por eso Pablo dice, yo a pesar de que soy judío, también soy ciudadano romano. Tenía ambas nacionalidades. Cuando Pablo estudió con una versión de la Biblia que por supuesto no incluía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en parte estaba siendo por escribirse de parte del mismo Pablo, pero él escribió con el Antiguo Testamento una versión que se llamaba la Septuaginta, además de una versión de la Biblia que se llamaba la versión hebrea. Esas eran las dos Biblias que Pablo manejaba al dedillo. No es de extrañarse que la carta de Romanos tenga más de 74 citas del Antiguo Testamento, principalmente Isaías, David, Jeremías, Daniel, en fin, muchas citas más. Muy bien. Pablo tenía la habilidad de conocer toda la cultura judía porque él era judío, pero también conocía la cultura griega porque había nacido por el lado de Tarso, donde predominaba la cultura griega. Un par de aspectos antes de entrar al texto. Pablo hablaba 2 idiomas. Hablaba el arameo, su lengua materna, pero también hablaba el griego por su estudio. Entonces Pablo conocía la cultura, el idioma, la forma de vivir tanto de los judíos
como de los griegos. Y ahora resulta que quienes están dominando son los romanos. Y Pablo se ve mezclado entre todo ese grupo de culturas donde él sobresale. ¿Por qué? Por su gran habilidad, su gran conocimiento. Era una persona muy adelantada a muchos de los propios. Entonces, en conocimiento de la palabra, no había quien le ganara. En conocimiento de cultura, tampoco. Pablo tenía esa versatilidad de poder comunicarse tanto con unos como con otros. Respecto a su conversión, no hace falta que diga mucho porque Daniel nos habló de su conversión en el capítulo 9 de Hechos. Y el mensaje central de Pablo, si algo que se pudo haber escrito cuando Pablo murió en su lápida, es lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Y vaya allá, por favor, y lo subraya, porque es una verdad que Pablo defendió en todos sus escritos, en todos sus discursos. Ajá. ¿Ya llegamos ahí? A ver, ¿me ayudan? ¿Alguno que me ayude? Sí, en voz alta, fuerte. ¿19? ¿Qué dice? Pablo predicaba el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios era salvación a toda persona. ¿Y cómo describe Pablo ese proceso de salvación que Dios tiene para la persona? Si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí está el mensaje central de todo lo que Pablo escribe, no en Romanos, insisto, es en general todo lo que él escribe. Él le interesa que todo hombre en todo lugar confiese con su boca y crea con su corazón. El Evangelio puro. Ahora sí, vayamos al capítulo primero. Ve qué buena introducción. Hasta aquí estamos con la introducción. Capítulo primero, verso primero. Pablo, ya hablamos de Pablo suficiente, ¿verdad? Y Pablo se describe con 3 características que es lo que hoy vamos a terminar de revisar. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo, número 1, llamado a ser apóstol, número 2, apartado para el Evangelio de Dios. Número 3. Las 3 características con que Pablo se presenta son las que él quiere que todos le conozcan. Pablo dice, cualquiera que va a leer esta carta me va a reconocer a mí con estas 3 características. No que hablo 2 idiomas, no que soy fariseo de fariseos, no que soy un gran trabajador, no que tengo grandes habilidades, sino Pablo dice, me van a reconocer por ser siervo de Jesucristo, con un llamado para ser apóstol y habiendo sido apartado para un único propósito, el Evangelio de Dios. Y vamos a revisar esas 3 características. ¿Qué le parece? ¿Qué significa ser siervo de Jesucristo? Muy interesante. La palabra siervo, que está en el original del griego, y esto revisado verdaderamente con varios escritores, y no solo eso, sino el interlineal, la palabra que se utiliza es doulos. Y doulos significa esclavo. Entonces, una traducción más a lo nuestro, podríamos decir que Pablo se define como el esclavo de Jesucristo. Ahora, vamos a empezar a desmenuzar, porque hoy en día usted dice, mire, pero es que la esclavitud hasta tuvo que abolirse, porque era un mal que tenía la humanidad, aunque en algunos países todavía se practica la esclavitud. Pero quiero que entendamos de qué se trata cuando se dice esclavo, cuando se dice siervo, cuando se dice doulos en el griego original.
Para comenzar, lo primero que nosotros comprendemos con este siervo es que este es un título de honor. Es un título honorífico. Está tomándose una atribución, Pablo. Ahora usted me va a decir, ¿cómo decir que si yo soy esclavo de alguien es un título honorífico? Voy a paso a explicar por qué es un título de honor. Primero, Pablo antes era esclavo del pecado. Y él lo describe en la carta y vamos a empezar a estudiar. Que todo hombre es esclavo vendido al pecado. Pero Pablo aquí es más sagaz que nosotros y nos dice, yo tengo un privilegio. ¿Sabe cuál es ese privilegio? Que ahora yo soy esclavo no del pecado, sino que ahora yo soy esclavo de Jesucristo. Porque solo hay dos realidades en el ser humano. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Solo esas dos realidades tiene el ser humano. Y Pablo se define muy bien. Para Pablo no es ninguna vergüenza ser esclavo. ¿Por qué no es ninguna vergüenza? Porque su amo es Jesucristo. Su Señor, su dueño, a quien Él pertenece, ya no es el pecado para muerte, sino que es Cristo para vida eterna. ¿Se da cuenta lo que Él está diciéndonos acá? ¿Por qué es un título de honor? Porque cuando Él se dice esclavo, una segunda intención es comunicarnos lo siguiente: soy propiedad de un amo. No me pertenezco. Tampoco soy sin dueño. Ya le pertenezco a alguien. Y Pablo estaba directamente relacionado con Cristo. Por eso él dice, yo soy un esclavo, propiedad de Jesucristo. Pablo en muchos escritos nos menciona aquel que está en Cristo, aquel que es de Cristo, aquel que ha sido comprado por Cristo. Por eso es que tiene muy claro el decirnos, yo soy un esclavo que le pertenezco a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Además, Pablo ya no goza de algo que otros creen que gozan, y es libertad. Pablo está muy claro que él no tiene libertad. Reitero, Pablo dice, yo no tengo ya libertad. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no tiene libertad? Porque Pablo ha sido seleccionado, ha sido llamado, ha sido salvo por Cristo. Antes de ser eso tampoco tenía libertad. ¿De quién era esclavo? Del pecado. Ahora, a pesar de que fuese todo lo que podía hacer, él era esclavo del pecado. Ahora, dice, ya yo no tengo mi libertad, he renunciado a mi libertad por algo muy sencillo. Porque ahora prefiero que mi voluntad, mis pensamientos, mis decisiones sean directamente dictadas por Jesucristo. Le pregunto, ¿no es eso lo que cada uno de nosotros buscamos? ¿O usted prefiere seguir viviendo su libertad para que usted tome sus decisiones, para que usted asuma sus consecuencias? ¿No es quizás esta fórmula de Pablo un poco mejor? Dejar que Dios tome las decisiones, dejar que Él lleve mi camino y dejar que Él asuma las consecuencias. Esto es lo que Pablo nos está mencionando. Pero yo quiero que usted vea algo más importante. No solamente se quede en el tema de esclavo, sino que dice esclavo de Jesús, el Cristo. Así dice el texto original. Esclavo de Jesús, el Cristo. No está el énfasis puesto en la esclavitud. El énfasis está puesto en la posición de privilegio que tiene aquel que es su Señor. Mire, si usted va a ser esclavo de alguien,
muéstreme cuál otro tiene una autoridad superior que no sea Jesucristo. Pablo es servidor de la más alta autoridad y potestad que puede existir, antes, ahora y después. Es la dignidad más alta que puede tener. Es el esclavo del Rey de Reyes. Es el esclavo de aquel sobre o ante el cual toda rodilla se va a doblar. Habla de una dignidad tan alta que Pablo no dijo, yo soy esclavo de César. Tampoco se hubiera conformado en los tiempos de José con decir, yo soy esclavo de Potifar. No. Él dice, yo soy esclavo directamente de la más alta autoridad. Al decir de Jesucristo, está diciendo que Él, como servidor, no se sujeta a ninguna autoridad inferior. No se sujeta a ninguna potestad más baja ni más pequeña. Él va directamente a sujetarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pone esto en evidencia una realidad que nosotros hoy vivimos. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos sujetos a autoridades inferiores? Pregunto. Y lo digo con toda claridad, a potestades inferiores. Algunos de nosotros todavía nos sujetamos a potestades en regiones celestes que nos tienen encasillados. Algunos hablan que nos tienen atados. Pero Pablo dice, yo no. Yo prefiero sujetarme a lo que me dice mi Dios en los cielos, al mismo Jesucristo, el que tiene todo poder y autoridad sobre todos los demás. Nunca va a existir una orden contraria a lo que diga mi Señor. Nunca va a decirme algo que sea mentira. Nunca voy a encontrarme con una realidad que no sea la que mi Señor en los cielos programó. No hay nada. Eso es un título honorífico. ¿Qué más podemos entender cuando él dice siervo de Jesucristo? Mire, ¿sabe qué está haciendo con decir siervo de Jesucristo? Pablo está diciendo, yo me relaciono con los judíos 100%. Porque ¿de dónde viene Cristo? De los judíos. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. ¿De quién es Rey Jesús? Es el Rey de los judíos. Así le pusieron en su cruz, ¿no? Rey de los judíos. No porque solo sea gobernante de judíos, porque Él es gobernante de toda la tierra, sino porque proviene, es una procedencia. Como cuando dicen Pablo de Tarso, no significa que le pertenece a Tarso, significa que proviene de Tarso, no es de pertenencia, sino de proveniencia. Él es rey de los judíos porque proviene de los judíos, pero es rey sobre todos. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Pablo es siervo de Jesucristo porque esta es la posición más baja que puede asumir cualquier ser humano. Mire, y aquí hay algo muy determinante, muy importante. Pablo, cuando se dice siervo de Jesucristo, está diciendo, mire, yo no voy a exponerles mi pensamiento. Yo no voy a buscar ganarme el favor de ustedes por mis condiciones personales. Yo voy a destruir toda mi sabiduría. Voy a destruir toda mi altivez. Todo aquello que como ser humano pude haber alcanzado, lo voy a dejar de lado porque me interesa servir a los propósitos de mi Señor. Y lo que les vengo a anunciar, lo que les vengo a decir no es sabiduría humana. No es nada que yo me pude haber inventado. No es la filosofía griega. No viene de la experiencia con seres humanos. Lo que yo les vengo a decir es lo que me ha dicho el que me envió. Pablo con esto está diciendo, ni siquiera me comparen con cualquier pensamiento humano, porque esto trasciende cualquier pensamiento humano. Mire, cuando hablamos de lo que el Señor nos dice, como antes Daniel nos dejó muy claro, el conocimiento de Dios no tiene comparación con ninguna sabiduría humana. La excede, la diluye, la disuelve.
Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá con ese título. Y finalmente, en este siervo de Jesucristo, Pablo está haciendo algo que aprendió de su maestro. No me refiero a Gamaliel, me refiero a Jesús mismo. Pablo una vez dijo: sean por favor imitadores de mí. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué forma? Sean imitadores de mí en cuanto yo soy un imitador de Cristo. ¿Verdad que sí? Y Pablo, cuando se refiere a ser siervo de Jesucristo, está imitando lo que Cristo ya hizo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Se da cuenta? Eso dice Filipenses capítulo, ¿qué es? El capítulo 2, versos 6 y 7, por si alguno está con las anotaciones. Jesús, teniendo la más alta dignidad, se despojó de ella y tomó forma de un servidor. Y Pablo dice: yo hago lo mismo que hizo Cristo. Me despojo de todo lo que yo considere que sea tan inteligente, tan sabio, tan celoso de la sana doctrina. Lo voy a dejar todo eso a un lado y me voy a convertir en servidor a los propósitos de Jesucristo. Pablo no está haciendo más que imitando a Jesús. Pero vayamos un poco más porque queremos avanzar, ¿verdad que sí? Se describió como llamado a ser apóstol. ¿Qué le parece? Primero se puso en la posición más baja posible: soy un servidor, soy un siervo, soy un esclavo. Solamente hago lo que Jesucristo me indique. Solamente eso. En el griego original, este llamado a ser apóstol solamente aparece como llamado apóstol, porque el griego original no tiene artículos determinados. Nunca encontramos un artículo determinado. El griego no tiene artículo determinado. Un, uno, una, el, la, no existe en el griego original. Solo artículos indeterminados. Unos, unas, los, las, nada más. Él se dice llamado apóstol, solamente dos palabras hay. Las versiones lo traducen como llamado a ser apóstol, llamado y apóstol, como dice otra versión por allí. Esto nos da dos cosas muy importantes que debemos de analizar. Primero, llamado. El griego original, la palabra es kletos. Esto nos habla de una acción en sujeto pasivo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo fue llamado. Él recibió un llamado. Él no se llamó a sí mismo. ¿Me doy a entender? Pablo recibió un llamado. Él está siendo objeto de una acción. Una acción que recae sobre él. Llamado. Muy bien. Esto nos dice algo muy importante. A diferencia de lo que dice, por ejemplo, la versión de Jerusalén, la Biblia de la versión de Jerusalén, que dice ya apóstol por vocación. No es lo mismo que yo tenga vocación para ser apóstol, que es algo que yo determino, que yo selecciono, que es mi preferencia, a que yo tenga un llamado, a que alguien con autoridad me diga: Jaime, venga usted y haga esto. Con esto, Pablo nos está diciendo a nosotros que su ministerio de apostolado fue una delegación directamente dada por Dios. Vamos por favor a Hechos capítulo 9 y verso 15. Este verso sí me interesa que lo leamos. Son palabras de Dios directamente relacionadas con el hermano Pablo. Pablo acaba de caerse del caballo, acaba de quedar ciego, no sé si del golpe o qué fue, pero quedó ciego. De esa experiencia, el Señor habla
a una persona que se llama Ananías. Y Dios le dice, ve, a Ananías le dice, en relación a Pablo, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, para que recordemos si Pablo de verdad recibió ese llamado de Dios, cuando Pablo va en el caballo camino a Damasco, ¿qué es lo que se oye? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De parte de Dios hay un llamado a enfrentarse con él. Y lo llama Saulo. ¿Cuál es su nombre? Algo que no mencionamos antes. Es un hombre judío. Pablo, y hago el paréntesis, se llama Saulo porque como él era de la tribu de Benjamín, a él le pusieron el nombre del primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. El nombre de Pablo o Saulo proviene de Saúl, por eso Saulo. Pero después utiliza su nombre griego, Pablo. Pablo, que curiosamente en latín significa pequeño. Él prefiere verse delante de Dios, no como el gran rey Saúl, sino como el más pequeño. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Jesús directamente lo llama. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice una frase muy utilizada en el lenguaje griego. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y no me detengo allí porque Daniel nos explicó muy bien qué significa esa frase la semana anterior. Pero inmediatamente la respuesta de Pablo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta la actitud de un siervo? La actitud del siervo no es preguntarle: Señor, pero yo quiero, tengo dudas, ¿por qué hago? ¿Por qué lo otro? No. La actitud del siervo es caer de rodillas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo fue llamado por el Señor para ser apóstol, a predicarle a reyes, a predicarle a los gentiles e incluso, de paso, a los de la nación de Israel. Y allí está el llamado de Pablo. Pablo no era un falso profeta. De hecho, él denuncia a los falsos profetas. Porque los falsos profetas, ¿sabe qué hacían? Se llamaban a sí mismos. ¿Y cuál era la finalidad de llamarse a sí mismo profeta? Pervertir el evangelio, torcer el evangelio. Lo digo porque hoy en día pareciera que Pablo nos escribió a nosotros, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos muchos falsos profetas que se llaman a sí mismos para torcer el evangelio, y basta escuchar la radio unos minutos o prender la televisión algunos otros minutos o incluso leer algunos libros por allí que se editan. Pablo tampoco fue un apóstol por decisión propia. Pablo no era un apóstol por decisión propia. Algunos quieren hacerse de cargos dentro de la iglesia por decisión propia. ¿Sabe cuál es esa decisión propia? Una que se señala en signos de colones o de dólares, ¿verdad? Ambición. Quieren subirse a X o Y puesto porque con eso ya tengo mi sustento económico. Son asalariados. Pablo no era de esos. Pablo tampoco fue elegido como apóstol por ningún ser humano, ninguno. No fue que otros lo levantaron, fue llamado por Dios. Y le voy a decir algo más: el ser apóstol, lejos de ser una posición de las más bajas, en el reino de Dios es de las posiciones de más alto rango, más dignas. ¿Sabe qué hacen los apóstoles? Los apóstoles viven como el maestro, hablan como el maestro, enseñan como el maestro, redargüyen como el maestro, sufren como el maestro y mueren como el maestro. Esos son apóstoles. El más alto rango entre los rangos que podamos decir de servidores.
Ese es Pablo. Comienza diciendo, soy el más bajo de todos, pero el Señor me ha llamado a ser de los de más alta posición. Pero quiero que entendamos el concepto de altas posiciones. Cristo dijo claramente, en el mundo los que son llamados a eminencia se enseñorean sobre los otros. Pero aquí adentro, los que tienen más alto rango son los servidores. Pablo cumple con los dos. El más bajo servidor con el más alto o digno cargo. Y Pablo era consciente de eso y por eso dice, yo soy servidor de Cristo, llamado a ser apóstol. Por voluntad propia quise servir a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero por designio de Dios me elevaron al más alto rango. Y es que les voy a decir algo, vuelvo a abrir paréntesis. El ser esclavo en esa época, mire, era algo que yo podía escoger voluntariamente. La gente podía escoger voluntariamente ser esclavo. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque si yo soy esclavo de ese señor me tiene que proveer a mí mis alimentos. Me tiene que proveer a mí para que yo cure mis enfermedades. Me tiene que proveer a mí para mi esposa, para mis hijos. Si yo soy esclavo de un señor, ese señor me provee todo lo que yo necesito. Me cuida, me protege. Si el esclavo de otro señor me está haciendo un daño, este señor viene y me protege y me cuida contra aquel esclavo. Eso es ser esclavo. Ahora, el esclavo está al servicio del Señor las 24 horas de los 7 días de la semana y de los 365 o 66 días del año. De eso se trata el ser esclavo del Señor. Tiene muchos privilegios y muchas obligaciones también. Por eso Pablo decía, yo quiero ser servidor del Señor, quiero ser un esclavo, me encanta, me fascina, lo deseo, porque sé cuál es ese Señor. Y no voy a cerrar el paréntesis, quiero que vayamos por favor al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Disculpen, es que estoy viendo la cita, no la anoté por una omisión impropia e involuntaria de mi persona. La próxima semana les prometo traer el tema de qué pasaba cuando una persona decidía por voluntad propia ser un esclavo. Muy bien. Terminamos con la última frase de Pablo. Yo soy siervo de Jesucristo, ¿verdad que sí? Soy llamado para ser apóstol y finalmente fui apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se entregó al Señor, el Señor lo llamó a ser un apóstol y le dijo, lo aparto a usted, véngase Pablo, usted aparte, para una comisión específica. No es el llamado a todos a que seamos servidores de Cristo, ni tampoco el llamado a aquel a venir a Cristo, sino que estamos hablando de un llamado especial y específico que tenía Pablo. Él fue apartado para el Evangelio de Dios. Cuando él dice apartado para el Evangelio de Dios, volvemos a lo mismo. Es una acción en sujeto pasivo. A él lo apartaron, él no se apartó solito. A él Dios lo apartó para una comisión especial. No fue que él escogió, él no dijo yo quiero llevar el mensaje del Evangelio a todos los gentiles. No, el Señor lo apartó. ¿Sabe qué significa? O la idea que da la palabra apartar en el original. En el original, la idea de apartar es poner un cerco. ¿Okay? Aquí están todas las ovejitas, pero agarro una o dos o tres ovejitas y les pongo un cerco en medio de todo el redil para que esas ovejitas estén aparte. Eso es apartado. Dentro de todo el conglomerado de hijos de Dios, Pablo fue puesto aparte
con una comisión específica solo para Él. ¿Cuál es esa comisión específica? Para el Evangelio de Dios. Siendo más fieles al texto, porque no existen artículos definidos, para Evangelio de Dios. ¿Para qué fue apartado Pablo? No para predicar el Evangelio de Dios, no. No para anunciar el Evangelio de Dios, no. No para explicar el Evangelio de Dios, no. Pablo fue llamado para el Evangelio de Dios. De tal forma o de tal suerte que involucra predicar, anunciar, explicar, vivir y morir para el Evangelio. Fue llamado con un propósito de vida. ¿Ese propósito de vida cuál era? Que él se dedicara en todo al Evangelio. Eso fue. ¿Cuál es el Evangelio? Dice claramente para el Evangelio de Dios. Para las buenas noticias que proceden, que pertenecen y que son de Dios. Su misión fue a los gentiles, eso lo sabemos. Y el hecho de que el Señor lo apartara nos da a nosotros una última idea. En Levítico 20:26, Dios dijo claramente: los he apartado de los demás pueblos para que sean santos. Pablo fue apartado de los demás pueblos, de los demás ministros, para que fuera llamado a los gentiles. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y que claramente el desafío que nosotros tenemos hoy es a buscar ser esclavos de Jesucristo, a ponernos a sus órdenes, a que Él nos llame y nos aparte con un propósito. Oremos. Señor, gracias porque vemos la vida de este hombre en esta introducción hoy, que fue un hombre que se entregó voluntariamente para ser tu esclavo y recibió un llamado de los más altos y más dignos que cumplió en todo sentido, Señor. Anunció, predicó, escribió y finalmente entregó su vida todo para tu evangelio, Señor. Ayúdanos a ver ese grado de entrega total, esa designación honorífica de ser esclavos tuyos, Señor. Ayúdanos a compartir esa misma expresión de vida cada uno de los que estamos acá. Te pedimos por la obra de Cristo, por el Evangelio mismo, que nos ayudes a ser instrumentos útiles en tus manos, para que una vez que partamos de acá, puedan poner un recuerdo de nosotros que diga: siempre anunció, siempre vivió y hasta murió por el Evangelio de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que tenga de nosotros misericordia. Amén.